buenos días, bienvenidos a todos. Iniciamos esta transmisión siguiendo todos los protocolos de bioseguridad de la institución. Estamos acá reunidos la jefe Pilar Duque, especialista en nefrología, y yo, Johanna Schweinever López, jefe del Servicio de Nefrología de la Fundación Valle de Lili, para conmemorar el Día Internacional del Riñón. Como todos sabemos, este día se celebra cada año y el objetivo fundamental es que todos nos concienticemos de la importancia y del cuidado de estos órganos. El eslogan para este año es calidad de vida en el paciente con enfermedad renal. Este tema lo tocaremos más adelante, sin embargo yo creo que el punto más importante es la prevención y el cuidado de nuestros riñones. Para eso la jefe Pilar Duque nos va a dar el día de hoy una serie de tips de cómo cuidar nuestros riñones para evitar llegar a falla renal. Bienvenida Pilar, buenos días. Buenos días, gracias pues a toda la audiencia. Como ya lo dijo la doctora, el día de hoy estamos celebrando el Día Mundial del Riñón. El objetivo es tener en cuenta pues de que los riñones como parte de nuestro cuerpo, como un órgano importante, pues digamos que hay que rescatar el hecho de que regulan en gran parte todo lo que tiene que ver con el equilibrio. Los riñones, digamos que desde la prevención y desde el cuidado es importante tenerlos presentes no solamente en el paciente adulto, sino que esto viene desde el recién nacido, desde el niño y finalmente en el adulto, teniendo siempre en cuenta los cuidados y digamos, los cuidados para tener una función adecuada. Entre los cuidados, como parte de la prevención, tenemos el control del peso. Es fundamental que toda persona, niño, adulto, tengamos siempre un control adecuado de nuestro peso, no llegar a obesidad, tener una buena hidratación, siempre tener un consumo adecuado de líquidos, principalmente agua. La dieta debe ser una dieta muy sana, baja en sal, también tener una dieta que sea baja en azúcares, limitar el consumo de bebidas azucaradas. El ejercicio físico es fundamental para todas las personas, 30, 60 minutos día, el control eventual de nuestra presión arterial, asistir al médico, hacer los controles, pues digamos en caso de que ya haya determinado algún tipo de enfermedad. Yo le agregaría de pronto a eso, jefe, una cosa importante, además de todo lo que se ha dicho, y es evitar la automedicación. Sí. Recuerden que los riñones son los que finalmente reciben todo lo que ingerimos o inyectamos a nuestro cuerpo. Por lo tanto, la automedicación es una cosa que debe evitarse porque puede generar o agravar el problema. Siempre recibo preguntas de los pacientes de por qué se me dañaron los riñones. Bueno, en este día debemos recordar que la principal causa de enfermedad renal crónica en todo el mundo es la diabetes, seguida de la hipertensión. Por esa razón, estas son dos patologías que hay que tener perfectamente controladas para llegar, para evitar el daño definitivo de los riñones. Sin embargo, es importante aclarar que existen muchas otras situaciones por las cuales los riñones se pueden afectar, entre ellos enfermedades reumatológicas, enfermedades infecciosas, problemas obstructivos urinarios de la próstata, medicamentos, etcétera. También hay otra, situación donde hay una enfermedad propia de los riñones que se conoce como glomerulonefritis, que de pronto algunos de los oyentes han oído mencionar la palabra, y estas son afecciones que la causa no se sabe exactamente cuál es, pero que finalmente pueden llegar a producir un daño definitivo de los riñones.
Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta de que tengo problema renal? Una cosa muy importante es que los riñones son 100% asintomáticos. Yo siempre he dicho que son órganos traicioneros. No se debe esperar a que yo esté hinchado, a que yo deje de orinar, a que yo coja un color terroso de la piel, porque los riñones en la gran mayoría de situaciones no generan ningún tipo de síntomas. Si ustedes quieren saber realmente cómo están los riñones, la única forma es hacer un chequeo muy sencillo de exámenes rutinarios como son la creatinina y el parcial de orina, que son dos laboratorios de rutina que brindan la suficiente información de cómo están nuestros órganos. Respecto, digamos, al eslogan de este año de cómo tener calidad de vida con enfermedad renal, si nosotros lastimosamente, a pesar de establecer las medidas preventivas, desarrollamos una enfermedad renal crónica terminal, la idea que yo les quiero transmitir es que ustedes pueden llevar una calidad de vida completamente normal con ella, siendo el tratamiento de elección el trasplante. Ustedes saben que cuando hay un daño irreversible de los riñones, no hay y no, digamos, se dejen creer por los consejos callejeros donde dicen que hay cierto tipo de sustancias, hierbas, sueros, que le devuelven la función a los riñones. Científicamente está comprobado que los riñones no tienen poder de regeneración. Por lo tanto, cuando hay un daño irreversible, las opciones son solamente diálisis o trasplante. Si ustedes comparan un tratamiento con el otro, ahora que estamos hablando de calidad de vida, definitivamente el trasplante es muy superior en calidad y cantidad de vida. Por lo tanto, si lastimosamente todas las consejos que nos da la jefe Pilar no son efectivos, porque pues en este momento es una enfermedad epidémica, la enfermedad renal, pues el punto final primario va a ser buscar un trasplante renal. Los pacientes que en este momento nos están escuchando y que han oído la palabra enfermedad renal crónica, terminal o están en diálisis, siempre deben, digamos, buscar ser evaluados por un grupo de trasplante, y de esta manera el paciente puede recuperar la calidad de vida que llevaba previamente, puede desarrollar una vida completamente normal, solamente que debe recibir medicamentos de por vida. Como siempre les digo yo a todos los pacientes, deben hacerlos enfermos de prácticamente cualquier trastorno crónico. Los hipertensos, los diabéticos, los pacientes que sufren de falla cardíaca, todo el mundo o gran parte de la población tiene que tomar medicamentos permanentes. Por lo tanto, digamos, esta es una invitación, diría yo, Pilar, a que aquellas personas que tenemos la fortuna de tener nuestros riñones sanos, los conservemos con todos los consejos y con el chequeo médico periódico que todos nos debemos realizar, y aquellos que ya pues tienen algún grado de deterioro de la función renal, optimizar el tratamiento, y en los casos en que el daño es irreversible, buscar la posibilidad de trasplante para recuperar al 100% su calidad de vida. No sé si, digamos, en estos momentos hay preguntas acá del auditorio, donde la primera pregunta, Pilar, que podrías contestar: ¿qué alimentos no consumir para no alterar nuestros riñones? Bueno, digamos que en cuanto a los alimentos, hay, digamos, un número, o perdón, unos determinados, digamos,
que pueden incrementar o pueden, alterar algunas funciones o producir algunos efectos. Cuando hay una enfermedad renal propiamente establecida, dentro de la alimentación está el disminuir el exceso de sal, disminuir los azúcares. También es importante tener una restricción en cuanto al consumo de proteína, carnes rojas. Definitivamente el paciente con enfermedad renal ya establecida, el principal alimento o alimento o fruta de pronto que también está escrita y no se debe consumir es el carambolo carambolo o carambola, como se dice. Esta es una fruta que ningún paciente con enfermedad renal establecida debe consumirlo, porque puede generar toxicidad. Por demás, puede consumir los alimentos teniendo unas restricciones y siguiendo pues unas dietas. Es fundamental tener en cuenta que el consumo de líquidos en un paciente con enfermedad renal también debe tener unas restricciones, o sea, no es libre consumo, sino que debe ser restringido y debe tener un control pues frecuente de peso, identificar de pronto si hay hinchazón en los pies, hinchazón en las manos, esfuerzo para respirar, porque esto nos puede indicar que dentro de la dieta también hay un incremento de líquidos. Se restringen algunos alimentos que pueden incrementar el aumento de potasio, pero pues esto ya es un control, digamos, con la parte nutricional más, digamos, más estricto. Yo, digamos, de Pilar agregaría que todo depende del estadio en que uno esté. Las recomendaciones que hace la jefe es sobre todo el paciente en diálisis, porque yo puedo tener enfermedad renal y simplemente, digamos, no estar en diálisis o no tener una enfermedad renal avanzada. Y aquí básicamente, digamos, la recomendación es una alimentación sana, baja en sal, rica en frutas y verduras, acompañada de ejercicio y obviamente evitando el sobrepeso. Hay otra pregunta acá interesante y es ¿qué cuidados debemos tener los pacientes que nos hacen una nefrectomía radical? Bueno, gracias a la vida, digamos, tenemos 2 riñones. Podemos vivir perfectamente con 1 o con 2 riñones, siempre y cuando los cuidemos bien. Recomendación general, seguir todo lo que la jefe Pilar les explicó, o sea, chequeo frecuente de presión arterial, de glicemia, evitar la automedicación, evitar el sobrepeso, chequeo médico regular, idealmente con un nefrólogo para chequear la función renal, pero básicamente son las mismas medidas preventivas que ya hablamos, pues digamos que normalmente el riñón que queda después de la nefrectomía puede suplir, si no en su totalidad, casi en su totalidad, el riñón que está ausente. O sea que si esa persona sigue las indicaciones y realiza un chequeo médico periódico, no tendría por qué tener problema. Hay otra pregunta donde dice, soy trasplantada renal hace 10 años, pero me siento muy triste porque mi hijo lo tengo en diálisis y ahora mi madre también sufre de los riñones. Digamos que esa es una cosa importante. También hay que conocer que no todas las enfermedades renales son hereditarias, pero algunas de ellas sí. Por lo tanto, si usted padece insuficiencia renal, tiene otro miembro de la familia en iguales condiciones, es bueno acercarse al médico nefrólogo porque en este momento contamos con estudios genéticos que en muchas ocasiones nos ayudan, digamos, a establecer la causa de la enfermedad y dar una consejería genética apropiada según la situación. Dice, cuando alguien sufre de diabetes, ¿también se le dañan los riñones? Nos pregunta la señora Alicia Duque. Jefe, ¿tú qué opinas? De acuerdo, o sea, cuando una persona tiene un diagnóstico de diabetes,
que no es tratada, que es digamos, es una enfermedad que ha ido avanzando sin el tratamiento adecuado, bien sea con insulina o hay otro tipo de diabetes que solo se trata con hipoglicemiantes orales. Digamos que la persona puede tener, pues va teniendo un deterioro progresivo de la función renal y esto lo puede llevar a un daño y llegar a una terapia de diálisis. La diabetes, yo quisiera añadir que como les comenté, la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo. Se calcula que cuando uno ingresa a una sala de diálisis, más o menos el 40 o 50% de los pacientes pueden ser diabéticos. Se dice que cuando yo tengo diabetes, la posibilidad de tener enfermedad renal crónica avanzada puede ser del 40%. Por lo tanto, la invitación a todos los diabéticos es a la prevención. Todo diabético, los que nos están escuchando, saben y lo que es la hemoglobina glicosilada, para los que no, es el promedio del azúcar en los últimos 3 meses. Eso está claramente ligado al daño renal, es decir, si yo me mantengo en el peso adecuado, si mantengo mi control promedio de azúcar de 3 meses en los rangos sugeridos por el médico, digamos, esto es como, no, pues digamos que no hay cartas de garantía, pero es algo que yo le doy a mi cuerpo para evitar desarrollar enfermedad renal crónica terminal, y yo diría que es el grupo de mayor riesgo para sufrir enfermedad renal crónica a largo plazo. Entonces la invitación sí es a que los diabéticos tengan un control mucho más estricto de esa función renal. Hay alguien que dice acá cómo cuidar los riñones poliquísticos. Los riñones poliquísticos, para los oyentes que nunca lo han oído, es una condición de tipo genética, o sea, es un trastorno hereditario en la cual el tejido renal es reemplazado por múltiples quistes. Estos quistes lo que hacen es apretar el tejido sano y a largo plazo puede generar enfermedad renal crónica severa. Digamos, Lady, que nos pregunta cómo cuidarlos, mi consejo es el siguiente. Como tú sabes, la gran mayoría de riñones poliquísticos se acompañan de hipertensión. Lastimosamente se han ensayado múltiples medicamentos que buscan saber si se puede disminuir el tamaño de los quistes, pero ningún medicamento se ha visto que sea realmente efectivo en disminuir ese crecimiento de las lesiones quísticas. Esos quistes no se aspiran, no se operan, no se les hace ningún tipo de procedimiento. Lo que hay que tratar es las complicaciones que acarrean. Como les digo, en gran parte de los casos está acompañado de hipertensión. Por lo tanto, si yo no acudo al médico, que porque no hay nada que hacerle a los quistes, como en más de la mitad de los casos se acompaña de hipertensión, si no controlo la hipertensión, ya voy a tener 2 factores que me van a agravar la enfermedad renal, o sea, los quistes y la hipertensión. Simplemente yo te invitaría obviamente a tener la presión arterial en metas, a tener un chequeo médico periódico por la razón de que sabemos de que los riñones son muy silenciosos. También te daría el consejo de que si tienes hermanos o hijos, se les haga un chequeo por ecografía, ya que estamos hablando de un trastorno genético, y obviamente aplicar todas las medidas que ya la jefe Pilar le recomendó. Hay una pregunta de Hernando Sendales que nos dice: ¿por qué es que recomiendan tomar el bicarbonato en los pacientes con enfermedad renal? Bueno, se ve que
participante pues ha ido a consultas de nefrología. Quiero aclarar que el bicarbonato de sodio tiene muchos mitos. Es decir, en la población general la gente dice que sirve para el cáncer, que sirve para enfermedades reumatológicas. Eso no es cierto, pero en enfermedad renal crónica está 100% probado que el medio alcalino en el cuerpo, si yo tengo una enfermedad renal, hace que la enfermedad renal se estabilice. O sea, se ha visto que los pacientes que consumen bicarbonato versus los que no lo consumen tienden a tener mucha más estabilidad de la función renal a lo largo del tiempo. También hay que equiparar que el consumo de frutas y verduras, que también digamos, se equipara al consumo de bicarbonato, es otra buena medida para evitar, digamos, que ese daño renal progrese. Hay otra pregunta acá: ¿qué examen me puedo hacer para conocer si mis riñones están bien? Jefe Pilar. Bueno, pues como ya lo había mencionado la doctora, los exámenes básicos que son una prueba de orina, un parcial de orina, una muestra de sangre donde le hagan un estudio de creatinina. Adicionalmente, digamos que ya con esto, pues el médico es realmente quien define estudios complementarios, como puede ser una ecografía u otro tipo pues digamos, de exámenes que le permitan identificar o hacer un diagnóstico, digamos, ya más puntual de la patología que se tenga. Exactamente, entonces yo les diría a ustedes que es el examen más sencillo de tamizar que hay en el organismo. Unos exámenes básicos que están al alcance en cualquier puesto de salud, como es una creatinina y un parcial de orina, son suficientes para detectar enfermedad renal. Obviamente ya la búsqueda de la etiología, cuál es el tipo de tratamiento más adecuado, o etcétera, lo darán los estudios más profundos, pero definitivamente con unos exámenes, digamos, de baja complejidad, yo puedo saber cómo me están funcionando los riñones. Hay una pregunta de María Virginia Collazos: los pacientes, ¿por qué perdemos los riñones por disección aórtica si estamos sanos, excepto que somos hipertensos? Pues lastimosamente los riñones son órganos que son muy dependientes de volumen sanguíneo. Ustedes saben que los riñones lo que hacen básicamente es tomar la sangre y hacer un papel de filtro o limpieza para la eliminación de toxinas a través de la orina. Por lo tanto, si tú tuviste un problema a nivel de la aorta, que como sabes es la principal arteria del organismo, de donde se generan las arterias renales, si hay un problema de disección que afecta el riego sanguíneo de los riñones, ellos se pueden ver afectados, porque a veces los riñones no solamente se afectan porque haya un daño parenquimatoso como tal de los riñones, sino problemas vasculares o de la vía urinaria, por ejemplo, los cálculos. Los pacientes de cálculos, el tejido renal inicialmente está bueno, es el deterioro y la obstrucción de la vía urinaria la que acaba dañando los riñones. Igual en el caso de la disección aórtica, si no llega flujo sanguíneo adecuado a los riñones, pues los riñones finalmente van a sufrir. Dice, ¿por qué si yo perdí los riñones por un alto consumo de AINES, mi hija de 30 años está en tratamiento con nefrólogo por creatinina de 1.56? Pues digamos que la enfermedad renal por antiinflamatorios, AINES, son los medicamentos, y qué bueno que hayan tocado este tema, porque los antiinflamatorios lastimosamente en nuestro país
son medicamentos de venta libre. ¿Cuáles medicamentos son esos? El ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, y quiero que todos conozcan y tengan en cuenta que son medicamentos altamente nefrotóxicos, y por el consumo indiscriminado de ese tipo de medicamentos, así yo no tenga otra patología, puedo llegar a diálisis. No es que nunca se deban consumir, pero definitivamente deben ser prescritos por el médico, y si yo por una condición, por ejemplo reumatológica, tengo que tener un consumo crónico de antiinflamatorios, me debo chequear en forma periódica, como dijo la jefe, la creatinina y el parcial de orina para detectar en forma temprana cualquier alteración. Que tu hija en este momento tenga la creatinina en 1,56 no tiene que ver nada con tu problema, porque tu problema fue adquirido como un hábito, excepto que ella tenga el mismo hábito. Ahí sí habría que revisar a tu hija, digamos, en forma individual, porque pues no tendría nada que ver con enfermedad renal. Bueno, dice aquí, hola, pregunta Deidi González, buen día, mi pregunta es, yo sufro de cálculos renales hace 8 años, en mi último Urotac, que es el examen de radiografía que se hace para ver cálculos, me salieron los riñones limpios, pero estoy haciendo cálculos, ¿qué puedo hacer? Bueno, Deidi, qué bueno que hagas esa pregunta, porque esa es otra patología muy común en nuestro medio. Los cálculos renales era una alteración a la que hace algunos años no se le daba ninguna importancia, pero hoy por hoy se sabe que pueden ser causa de enfermedad renal terminal e incluso de llegar a diálisis. Quiero que les quede claro que no hay ningún medicamento en el mercado que destruya un cálculo formado, ninguna agua, bebida, chancapiedra, nada de lo que se usa en forma popular destruye un cálculo formado. Sin embargo, hoy por hoy el consejo es que aquellas personas que tienen cálculos recurrentes se acerquen al nefrólogo para hacer un estudio metabólico de cálculos. ¿Qué significa eso? Que nosotros tratamos de investigar, no siempre es posible, de por qué se forman los cálculos. No siempre los cálculos se forman por calcio. Hay por oxalato, por disminución de la excreción de citrato, bueno, por muchísimas cosas. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un estudio para tratar de saber si es posible identificar qué es lo que lo produce y así evitar que eso suceda. Por ejemplo, yo les puedo decir, sus cálculos se forman porque usted bota mucho calcio en la orina. Entonces yo tengo forma de recetarte un medicamento que disminuya la pérdida de calcio en la orina y que de esa manera yo prevenga la formación de piedras nuevas o evite que los que yo tengo crezcan. Lastimosamente, al cálculo formado, solamente las intervenciones urológicas, digamos, lograrían liberarte de los cálculos. Otra pregunta dice acá, doctora, hoy en día algún urólogo no interviene en los cálculos, sino hasta que generan dolor y obstrucción. Esos cálculos en los riñones no terminan afectándolos, nos pregunta Paola Hernández. Bueno, Paola, la idea es que no todos los cálculos se intervienen. Todo depende del tamaño y la localización del cálculo. Cuando estamos hablando de microcálculos, pongamos que el urólogo te diga, tengo unos cálculos de 2, 3 milímetros en los riñones, es mucho más el daño que te puede generar instrumentar un riñón que dejar los cálculos quietos.
esa instrumentación, sea a través de una litotomía, de una litotripsia, se hace con los cálculos que tienen usualmente más de 7 milímetros o que están causando algún proceso obstructivo o alguna complicación, y en general la invitación es a que se haga ese estudio metabólico más que tú trates de estar libres de cálculos, porque unos microcálculos de 2, 3 milímetros en los riñones no te va a conducir a daño renal, pero posiblemente una intervención, imagínate, para sacar una arenilla de 2 milímetros, te puede traer muchas más complicaciones que, digamos, lo que se podría generar dejando el cálculo ahí en su sitio que está. Bueno, a ver, otra pregunta. Dice, un trasplante renal, ¿qué porcentaje de éxito tiene? Bueno, como ustedes saben, pues acá la Fundación Valle de Lili es una institución pionera en los temas de los trasplantes, y en realidad el trasplante renal, como lo dije en la introducción, es la terapia de primera línea en los pacientes con insuficiencia renal severa. Por favor, consejo, la idea no es que ustedes esperen hasta que lleguen a diálisis. No es cierto que yo debo pasar primero por diálisis cuando tengo insuficiencia renal. Existe una palabra, de pronto pues es la traducción al inglés, no es muy adecuada, pero así se conoce, trasplante renal preventivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, si tengo una enfermedad severa, si tengo, por ejemplo, menos del 15-18% de función renal, es el momento de pensar en un trasplante. El trasplante tiene un éxito a 5 años alrededor del 90%. Yo les puedo contar que tenemos en control cerca de 800 pacientes trasplantados renales. Tenemos incluso pacientes que llevan 25, 28 años de trasplante con un riñón funcionante. Hay gente que le da miedo, y yo lo entiendo, porque es una cirugía, hay que dar una anestesia, es una intervención desconocida, pero se ha calculado que la mortalidad de un paciente con enfermedad renal crónica es mucho mayor en diálisis que en trasplante. O sea que la invitación es que se acerquen a las unidades trasplantadoras, porque es una cirugía relativamente sencilla y con un porcentaje de éxito pues bastante elevado. A ver qué otra pregunta hay por acá. Dice Lady Johanna Quintero, en el momento en que se manejan presiones altas, ¿se puede hacer ejercicio o se debe esperar a que se normalice la presión? Bueno, Lady, qué buena pregunta esta, porque has tocado la segunda causa de daño renal en el mundo, que es la hipertensión arterial. Otra patología profundamente traicionera. Ustedes han oído de pronto conocidos que dicen, no sabía que sufría de la presión, hice una crisis hipertensiva y ahorita resulta que estoy en diálisis. Eso puede suceder porque la presión a lo largo de tu vida va generando un daño renal silencioso del cual tú nunca te percatas si no te haces exámenes. La presión arterial debe ser normal aún haciendo ejercicio. No puedes permitir decir, por ejemplo, yo tengo en este momento mi presión alta porque, digamos, estoy haciendo ejercicio, entonces es normal que tenga 180, 100.
No, todo depende de los límites. Es cierto que si tú tienes un esfuerzo físico, digamos, se sube la presión, pero aún así debe permanecer en niveles seguros para evitar complicaciones. Digamos que en términos generales la presión debe estar alrededor de 130/80, 130/90, para evitar todas las complicaciones que trae la presión a largo plazo, no solo de los riñones, sino del corazón, del cerebro y básicamente pues de todos los órganos del cuerpo. Aquí hay una pregunta que dice, buen día, si una persona con un solo riñón, que tiene un solo riñón, ¿tendría algún problema para la vacuna del COVID? Bueno, pues este es un tema muy actual, definitivamente en este momento, tanto los pacientes con enfermedad renal como los pacientes trasplantados deben ser vacunados, pues definitivamente es la única forma que tenemos de poder salir de esta pandemia. Hasta este momento no se ha encontrado que haya ninguna contraindicación desde el punto de vista renal, ni siquiera si tienes un solo riñón y ese riñón no funciona al 100%. O sea, de hecho, nos podemos y nos debemos, diría yo, vacunar para evitar o para contener pues la propagación del virus. Evelyn Viveros nos pregunta, cuando me hacen una ecografía de riñones, vaso, aorta, ¿cuál es el objetivo de esta ecografía? ¿Para qué la piden? Bueno, cuando ustedes van a cualquier médico, ustedes saben que la ecografía es uno de los exámenes que con más frecuencia se pide. ¿Qué nos dice la ecografía de los riñones? La ecografía de los riñones nos habla de arquitectura, nos habla de cómo se ven los riñones en cuanto a forma, tamaño, presencia de quistes, presencia de tumores, pero quiero que tengan presente que no nos habla de funcionalidad. ¿Qué quiere decir? Como dijo la jefe Pilar, miren que cuando ustedes preguntaron ¿qué hago para saber si mis riñones funcionan bien? Ella les dijo creatinina y parcial de orina. O sea que la ecografía habla de arquitectura, pero la creatinina y el parcial de orina hablan de función. O sea, yo puedo tener una ecografía normal y estar en diálisis. O sea, es un examen complementario a lo que ya hemos mencionado en la charla. Yo quisiera agregar algo respecto a la pregunta que hacían sobre la vacunación, si era adecuada o si era recomendada. Estoy totalmente de acuerdo con la doctora. Hemos visto pues en este periodo de pandemia que hemos tenido de que hay un impacto y una afectación importante en el paciente crítico a nivel del sistema renal. Entonces, pues personalmente considero que no habiendo una contraindicación, sí es fundamental realizar la vacunación. O sea, los pacientes han tenido un compromiso muy importante de la función de los riñones durante este periodo de enfermedad pues al que han estado expuestos. Eso es muy cierto, hay gente que ha quedado en diálisis por el COVID, por eso es otra razón adicional para vacunarlos. De pronto, pues sabemos que son muchas las preguntas, acá vamos a contestar pues una última pregunta. De todas maneras, existe una página en la fundación de tipo educativo donde ustedes pueden tener acceso a estos temas y de pronto un poquito más de conocimiento real y profundo acerca de estas patologías, incluyendo la del riñón,
pero Lucero acá, Sandoval, me estaba preguntando en forma insistente qué efecto en los riñones puede tener la radioterapia. La radioterapia en realidad depende de qué tipo de radioterapia me está hablando ella. Acá ella me dice que para un cáncer de seno. La afección de los riñones por radioterapia se relaciona directamente si hay irradiación, digamos, alrededor o en el sitio del riñón o cercano a la vejiga y a los ureteres, donde se pueden generar varios procesos fibróticos, obstructivos, etcétera, pero a nivel del seno, con los tratamientos tanto hormonales como de radioterapia, yo le diría que puede estar tranquila porque no se ha encontrado que tenga un efecto deletéreo de los riñones a largo plazo. A ver, digamos, Pilar, no sé si quieres darle como el último consejo a todas las personas que en este momento están conectadas, ¿qué les podemos dar de mensaje para el día de hoy? Bueno, yo creo que como mensaje yo considero que debemos cuidarnos diariamente, cuidar nuestro cuerpo. Como ya lo mencionó la doctora, no necesariamente las enfermedades son hereditarias, hay enfermedades silenciosas que vamos desarrollando que afectan nuestros órganos. El riñón es fundamental, o sea, genera todo un equilibrio en nuestro cuerpo y va muy de la mano con el cuidado diario que podamos tener en preservar nuestros órganos, nuestro cuerpo, tener en cuenta una recomendación fundamental que hacía la doctora y es la automedicación, o sea, no debemos tomar medicamentos porque me duele, porque me han mandado anteriormente, muchas veces lo hacemos, tengo aquí uno, me lo tomo, o sea, debemos ser muy restringidos en esta parte, hidratar nuestro cuerpo, hacer ejercicio, controlar, digamos, el consumo de sal, las bebidas alcohólicas, el utilizar drogas, el uso del cigarrillo. Creo que esto, pues, digamos, son medidas que día a día nosotros podemos controlar, que incluso no dependen de otras personas, pero que nos pueden ayudar a tener una buena calidad de vida, a controlar nuestro peso, digamos que hacen parte del cuidado cotidiano y como lo mencioné en algún momento, no necesariamente del adulto, también para el niño es fundamental y pues ir generando como esta cultura de cuidado de nuestros órganos en el transcurso pues de nuestra vida. De pronto hay algo que yo a veces he dicho, tenemos un solo cuerpo y lo tenemos que cuidar porque con este tenemos que seguir toda nuestra vida. Entonces ese sería el mensaje para hoy. Y un mensaje final que yo les doy a las personas que están conectadas y que de pronto están en diálisis y tienen una insuficiencia renal severa, es que siempre hay una luz de esperanza. Búsquenla, busquen el trasplante, busquen mejorar su calidad de vida. Ustedes pueden volver a ser personas entre comillas sanas, simplemente siguiendo unas indicación y una medicación que los va a volver a hacerse sentir muy bien y útiles y productivos. Muchas gracias a todos por la atención y por la asistencia. Esperamos que esto les haya sido de utilidad y no olviden nuestra página educativa. Muchas gracias. Gracias.